Muy buenas, Carlos. Bienvenidos a otro episodio más después de yo qué sé cuánto tiempo, ¿eh? ¿Cuánto hace que no nos vemos para grabar un podcast? Pues hará 2-3 meses. Que el verano ha pegado duro. Es que los juegos, tío, los juegos. Es que nos Los comieron, juegos, los viajes. tío. Eurosport nos enganchó con su canal 24 horas, Juegos Olímpicos, nuestros compañeros por allí ganando medallas. Difícil centrar la cabeza para grabar un episodio en esa época. Tú de vacaciones que no has parado, tío, por ahí dando vueltas. Bueno, a ver, yo he dado vueltas, pero tú has dado más vueltas que yo, ¿sabes? Sin vergüenza. Y bueno, aquí estamos de vuelta con Cafelito, ¿eh? Cafelito Ciencia, Cafelito Fricadas. Siempre. Que yo tengo que decir que el mío, la verdad que hoy he tirado de vago, he tirado de soluble, tío. Sí. No puede ser, tío. Hoy he tirado de súper vago. Quedaban como 2 minutos para las 4 y he dicho, no me da tiempo a hacer café. Escúchame, te digo una cosa. Fíjate si tiene que ser malo el café soluble, que ni hay publicidad de café soluble, ¿eh? Es que no nos va a patrocinar una marca de café soluble porque el café soluble no patrocina nada. No patrocina nada. Nadie quiere comprarlo, aunque te gasten millones en publicidad, ¿eh? Café soluble. ¿Cómo que café soluble, tío? Que hablando de café, por cierto, tendremos que hacer algún día alguna edición, algún podcast sobre el café, ¿no? ¿Y rendimiento o qué? Coger aquí algún invitado guay y avasallar la pregunta. Pues habría que acribillarlo porque ya te digo, la cafeína puede ser uno de mis suplementos favoritos. Yo no lo llamo suplemento, lo llamo complemento, porque si me lo quitas ya parezco otro, ¿sabes? Lo tuyo ya es droga. Un poco, eres adicto a. Aquí lo tengo. Aquí está, a gustito. el de verdad, no, bueno, mío. Pues nada, hoy de que charlamos, que te has venido a tope. Has venido 5 minutos antes del podcast diciéndome, tengo unos datos súper chulos, tal cual. A ti este tema te encanta, que lo sé. Puede ser un episodio, ¿no?, de una nueva línea para destripar un poco la anatomía y la funcionalidad del cuerpo. Pues idea que surgió en su momento hace ya más de 2-3 meses. Y cuando comentamos esa idea, dijimos, oye, ¿por dónde empezamos? Digo, pues empezamos por abajo, ¿no? Por donde se empiezan las cosas. Y entonces íbamos a hablar del pie, pero de lo que nos vaya saliendo del pie, nunca mejor dicho. Entonces, podemos enfocar este episodio como buenamente quiera. Entonces, yo traigo algunos datos para ir abriendo boca que me parecen muy interesantes. Datos de trivial, datos de concurso de fin de semana con tu familia, a ver quién acierta esas preguntas. Y luego, una, por ejemplo, ¿cuántos huesos tiene el pie? Yo ya no me acuerdo, a mí no me lo pregunta, eso ya lo estudié y se me acabó el cerebro. Hoy yo me hacía esa pregunta, digo, hostia, y empecé a dudar, digo, es que el intervalo en el que estoy dudando es alto. O sea, lo de que más o menos el cuerpo tiene unos 200 huesos, eso sí lo tenemos claro, ¿no? Eso lo tenemos, pero la distribución en porcentaje, pierdo. Ahí empezamos a entrar en dificultad. Pues, tío, para mi sorpresa, que cuando indago en esto, digo, hostia, entre los dos pies tenemos 50 huesos. Un flipe, ¿no? Que el 25% casi de los huesos del cuerpo estén en 2 pies, ¿no? Me pareció... Es como mucho, ¿no? ¿Qué hacen ahí? Luego... ¿Qué hacíamos antes con los pies? Sobre todo porque, digo, si vamos a hablar del pie, vamos a entender un poco el diseño y luego nos vamos a ir a la función, como diría nuestro colega Héctor García. Luego, ¿cuántas articulaciones hay en el pie? Tienes 25 huesos. Bueno, pero claro, hay huesos que articulan con más de uno, que articulan con, yo qué sé, con los otros 4 vecinos, ¿no? Cada pie, esto otra sorpresa, porque evidentemente hay diferentes tipos de articulaciones, algunas más móviles, otras menos móviles. Pero
Digo, bueno, pues yo qué sé, se me venía una cifra a la cabeza. El que nos esté escuchando estará suponiendo ahora mismo, estará guessing cuántas articulaciones hay. 33 articulaciones en cada pie, tío. En cada pie, 33 articulaciones. Y yo sé mover ninguna de ellas casi. Es un desfase. Y casi nomás, ¿eh? Es un desfase. Entonces, que el 25% de los huesos en cifras estén en el pie, que haya 33 articulaciones en cada pie y músculos en cada pie. Músculos ya, pues, una jarta, ¿no? Pues en torno a 30 músculos. Esas son las cifras. Que te digo que me puedo estar confundiendo, ¿eh? Músculo arriba, músculo abajo, cifras... porque alguien tenga una mutación genética que sea superior evolutivamente, pero que como estamos en la sociedad en la que estamos no va a sobrevivir a ninguna situación que los demás no. O que algunos músculos los contemples como una unidad funcional y los computes como uno, ¿no? En fin. Sí, pero bueno. En líneas generales, 25 huesos por pie, 33 articulaciones por pie, 30 músculos por pie. Está bien. Entonces, es una locura. De repente yo dije, tío, el pie es tela de complejo. Digo, porque hay articulaciones, pues que también están muy chulas, ¿no? El codo, pues el codo es lo que es, ¿no? Dices, pues está el codo y bien, y llegaremos algún día, hablaremos del codo, pero cuando dije el pie, y claro, hoy me he motivado yo solo, intentando un poco destripar, pues el movimiento que se genera en esas articulaciones, la función del pie, el cómo estamos utilizando el pie hoy en día, ¿no? Y bueno, pues eso eran un poco los datos que yo tenía para abrir boca. No sé. ¿Por dónde seguimos? Cuéntame, claro. ¿Qué te parece? Me parece que realmente tiene sentido, ¿no? En tanto y en cuanto es de las estructuras que sí o sí están preparadas para tener contacto con elementos externos, de las más preparadas, ¿no? O sea, las más están preparadas, pero incluso los pies están más, de soportar todo el peso del cuerpo, y no solo de soportar todo el peso del cuerpo, sino, imagínate, no sé, Vinicius, cuando va a hacer un cambio de dirección después de ir a no sé cuántos después de una carrera a no sé cuántos kilómetros por hora, ¿no? Es decir, la carga que se lleva ese pie necesita de una maquinaria, entre comillas, ¿no? Bastante sofisticada como para ser capaz de lidiar con todas esas fuerzas, ¿no? Ya no solo fuerzas, sino también información. Cada paso, cada cambio de presión, cada cambio de dirección, cada cambio de temperatura, cada fricción. Todo eso hay que recibirlo por algún lado porque al final va a modificar o va a influenciar cómo organizo el movimiento en pie, en tobillo, en rodilla, en cadera, en muchas partes del cuerpo. Entonces tiene sentido que sea una de las fuentes de información más grandes que tenemos, en movimientos deportivos más todavía, y que pues tenga esa cantidad de estructuras pasivas y activas para ajustarse a las demandas y para cumplir con las necesidades, ¿no? Fíjate, ahí te voy a aportar otro dato curioso, ¿no? Ya hemos visto la complejidad a nivel de estructura que hay en el pie, y luego tú has hablado de una muy importante, el tema del pie como receptor de información. No sé si sabes la escultura esta, tío, del hombre homúnculo, ¿ese lo has visto? Seguramente, ¿no? Sí, claro. Entonces, también me sorprendió, porque claro, tú sabes que la boca tiene muchos receptores sensoriales, los ojos tienen muchos receptores sensoriales, ¿no? Entonces, al final, todo eso está en el córtex prefrontal, tiene su espacio, y para mi sorpresa, otra de las partes del cuerpo que más metros cuadrados tiene en el córtex, pues son los pies, Entonces, hostia, los pies están diseñados para recibir información. Entonces, eso es importantísimo. Ya no solo el recibir y gestionar las fuerzas, ¿no? El lidiar con la gravedad, ¿no? Para que no reventemos contra el suelo. Ya es también esa parte sensorial, que me pareció bestial, ¿no?
la representación del pie en el córtex cerebral es importantísima. Y yo empiezo, a ver, ya lo comenté en episodios, mi hija va creciendo, entonces yo voy viendo su pie. Y cuando dijimos, oye, vamos a empezar por el pie, dije, joder, voy a ver el pie de Lara, a ver en qué se diferencia con el mío, ¿no? Un bebé que ahora prácticamente está empezando a andar. Y cuando ves ese piececito tan pequeño, que se mueve tanto, te das cuenta que hay un montón de diferencias de cómo nace el pie a cómo está el pie cuando somos adultos, ¿no? Hay muchísimas diferencias. Yo qué sé, una de las que más me sorprende, y ahí es cuando digo, joder, es que estamos bien diseñados, ¿eh? El tema de que el pie de un bebé es plano, prácticamente es plano al 100%. Entonces, ¿realmente los bebés no pueden hacer la mili? Pues seguramente los bebés no puedan hacer la mili, ¿no? Porque tienen los pies planos. Pero ¿cómo es ese proceso de que el pie plano se adapte, ¿no? Y desarrolle las estructuras necesarias para generar una bóveda que perfectamente le permita empezar a caminar, ¿no? O empezar a caminar de manera eficiente? El dedo gordo del pie, digo, ¿qué espacio tiene el dedo gordo del pie con el resto de dedos en un bebé? ¿No? ¿Y qué espacio tiene el dedo gordo de un adulto que utiliza un calzado normal? Entonces, empieza a haber muchísimas diferencias y empieza a darte cuenta, pues, bueno, a ver, no es que empiece a darte cuenta, es que empieza a reflexionar un poco más sobre, oye, la poca importancia que le damos a una parte tan importante del cuerpo en el día a día, ¿no? Y esperemos que tu pequeña dictadora lo acabe desarrollando. no sé qué así. Esperemos. De momento, en 1 año y 1 mes de vida, solo se ha puesto zapatos en 3 ocasiones. En 3 ocasiones. ¿Pero le has puesto minimalista o le has puesto una zapatilla, le has puesto una Nike con un drop de 5 centímetros? En los bebés no se llama calzado minimalista, tiene otro nombre, tío. Se llama calzado y ya está, ¿por qué no le ponen historia o cómo va el rollo? No, se llama calzado respetuoso. Me parece interesante también. Porque tú cuando vas a una tienda de deportes como adulto y quieres un zapato con un drop más bajito y la horma un poco más ancha y espacio para el dedo gordo, tú tienes que preguntar por calzado minimalista. Pero cuando vas a una tienda de bebés y preguntas por calzado con esas características, ¿no? Lo que te dicen es que tienen calzado respetuoso. Digo, hostia, pues el término respetuoso me parece bien. Digo, ¿respetuoso con quién? ¿Qué pasa? ¿Que es un calzado que no se mete con nadie? ¿Que es súper tolerante con todo el mundo? Y es respetuoso con el pie, ¿no? En principio con el pie. Y ya también le meten las movidas de que si es respetuoso con el medio ambiente, con los materiales para que tu hija crezca educada, ¿no? ¿El qué? Para que tu hija crezca respetuosa y educada con la peña, ¿o qué? Para que predique con el ejemplo, ¿sabes? Tú le dices, Lara, tienes que ser respetuosa como tus zapatos. Duda, ¿movilidad de tobillo se la has medido? ¿Movilidad de tobillo? No, pero es que creo que no hay un goniómetro capaz de medir la cantidad de grados que un bebé puede tener de dorsiflexión del tobillo, porque es infinita. Un 8 en horizontal. ¿De cuándo empezamos a perderla? ¿Cuándo empezamos a perderla? O sea, al final, la gente realmente no toda la población, pero se va perdiendo, ¿no? Algo que causa tantos problemas, pues llega a causar tantos problemas como es la pérdida de movilidad de tobillo a nivel deportivo y a nivel salud, a todos y cada uno de ellos. ¿Y cuándo empieza realmente a perderse? Tiene que haber tiene que haber un punto de inflexión en el que no creo que sea tan gradual. Yo tengo una fase en la que más... Yo tengo una pequeña inferencia sobre el por qué y el cuándo se pierde la movilidad de tobillo a nivel de dorsiflexión, ¿no? Es lo que te estás refiriendo. Sí. Lo primero, cuando un bebé no tiene las mismas proporciones entre lo que son longitud de las extremidades, ¿no? Tanto miembros superiores e inferiores con
respecto al tamaño del pie o el tamaño de la cabeza, ¿no? Es decir, tiene diferentes, o el tamaño del tronco, tiene diferentes proporciones corporales a un adulto. Eso hace que su centro de masa varíe. El valgo, ¿no? Digamos, la orientación de su cadera con respecto al cuerpo y las tibias no es la misma que la de un adulto. Y eso se va modificando conforme la gravedad va teniendo su paso, ¿no? Cuando el bebé empieza a andar, ese valgo se va generando, se va desarrollando, el arco plantar se va desarrollando. Entonces, yo creo que creo que había un dato que el pie se termina de desarrollar entre los 7 y los 9 años, es decir, esa bóveda plantar y esa estructura del pie está completamente desarrollada entre los 7 y los 9 años. Pues a partir de esa edad entiendo que cuanto más dejas de agacharte a por cosas al suelo, ¿no? Cuanto menos te acercas al suelo, más movilidad de tobillo pierdes, entiendo. Pero no sabría decirte exactamente si hay un dato o si tú tienes algún dato curioso de cuándo empieza a perderse la movilidad de tobillo y cuándo es más acusado ese comienzo. Yo tengo mis ideas respecto a pico de crecimiento, porque normalmente también musculatura de cadera y tal, la gente si no la trabaja después del pico de crecimiento, los deportistas si no la trabajan después del pico de crecimiento o durante, suelen perder algo de movilidad. Entonces no me extraña. Y que además, también cuando ya llevas algo de tiempo utilizando un calzado que no es tan respetuoso como el de Lara, ¿no? De tu niña. Entonces yo creo que van mezclando cositas ahí. Pasado muy poco tiempo en esos rangos máximos de movilidad de tobillo, que al final exponerte a esos rangos máximos es lo que te permite tanto mejorarla como mantenerla de diferentes formas. Puedes hacerlo totalmente estirando, pasivo, activo, aplicando fuerza, en excéntrico, 1000 formas, 1000 maneras. Pero al final hay una que es factor imperativo y transversal a todas ellas, que al final pasa tiempo en esa posición, ¿no? Máxima para ganar movilidad de tobillo o para mantenerla. Entonces yo creo que ocurre todo eso, ¿no? Lo que tú dices también, que termina de estar formado y que a partir de ahí nos acercamos bastante menos al suelo por la silla y porque a lo mejor ya no jugamos tanto en el suelo como jugabas cuando eras pequeño. Y entre esos picos de crecimiento zapatilla, yo creo que te lo vas cargando poco a poco cuando echas cuenta, tienes 19 años, eres deportista y tienes los pies fritos. Oye, como más tú que has estado un tiempecito en China, ¿crees que la cultura también puede ser un factor a tener en cuenta en esa pérdida de movilidad en el tobillo? ¿Tú crees que, por ejemplo, los asiáticos que culturalmente pasan más tiempo en posiciones de cuclilla o tienen mesas o formas de comer diferentes a las nuestras, que al final son cantidad de horas al día durante mucho tiempo que pasa en otras posiciones, puede influir? Claro, sí, 100%, en el sentido de que al final ellos, mucho en Asia, no solo China, Asia en general, pasan mucho más tiempo cerca del suelo. Y la forma en la que a veces arreglan algo, si tú ves a mucha gente, hace algo tan tonto como hacer una maleta, pues no están ni de rodillas ni doblando la espalda, están en sentadilla profunda, moviéndose perfectamente en sentadilla profunda, haciendo la maleta, haciendo sus cosas, Y seguramente también porque se lo han visto hacer a quien le hayan visto hacer antes la maleta, ellos también lo hacen, ¿no? Entre eso, pues que las sillas muchas veces son más bajitas. Entonces, por todo ese tipo de cosas culturales, pues ellos pasan más tiempo ahí, cosas que nosotros no. Tú no esperas el autobús en sentadilla profunda en la calle. Pues mucho allí, sí. Estoy cansado y se sienta en sentadilla profunda. O se está comiendo un helado una amiga con otra, la ven en sentadilla profunda en la calle, no sé, helado, hablando normal. Y se va a pegar ahí el rato que quieran, ¿no? Cosa que no creo que en algún momento haya hecho un clic en su cabeza y a los 15 años hagan eso, sino que de toda la vida pues habrán visto a gente, a sus mayores, haciendo eso y pues lo hacen también. Entonces,
han estado toda su vida exponiéndose a esos rangos de movimiento y no los han perdido, ¿no? Incluso hay gente que tiene una movilidad. Te acuerdo de uno que me arregló la moto cuando se me rompió allí, y es que la tibia estaba paralela a la planta del pie. O sea, no tenía sentido eso. O sea, no había grados para medir esto. Te prometo que era casi tocar el suelo con la rodilla, ¿sabes? Sin levantar el talón. Es que sin levantar el talón. Era una barbaridad. Entonces, sí, obviamente, pues una cultura que facilita más que pasen más tiempo en esa posición, que por tanto la mantenga. Pues sí. Oye, y otra, hablando del pie, que también quizás ya se ha pasado un poco el boom de... Porque creo que ahora hay más cultura de pie, del pie. Te pongo un ejemplo. En mi adolescencia, yo creo que no sé si por suerte o por desgracia, si el calzado moderno así como tal empezó a utilizarse en 1970, ¿no? O así, digamos, la industria del calzado, pues ha tenido un desarrollo importante desde los 90 hasta ahora. Y creo que durante esa época, pues me ha dado tiempo a experimentar un montón de modas, ¿no? Porque al final el calzado es un artículo de moda. Entonces, tú puedes comprar zapatos por su función, pero también por su estética, ¿no? Por lo que representa, por la moda. ¿Tú recuerdas cuando se pusieron de moda las zapatillas con muelles? Sí. Las Nike muelles. Sí, claro. Eso era, Sí. en plan, si no las tenía, eras un parguela. Exactamente. De hecho, estaban las no Nike 4 muelles. Así que ya, estaban las Nike 4 muelles, que básicamente era una zapatilla con un tacón de 4 muelles. Es decir, era una zapatilla que automáticamente ponía tu pie con una cuña, ¿no? Y esas zapatillas estaban de moda y casi todo el mundo tenía una zapatilla, casi todo el mundo no, pero casi cualquier joven que estuviese en esa época las tenía. Estaban las Nike muelles completas, es decir, era una zapatilla que tenían toda la suela llena de muelles y los muelles traseros eran más grandes, ¿no? Entonces, hubo un boom de ese calzado con muchísima suela, con muchos sistemas de amortiguación. Después hubo una época de un calzado extremadamente grande. No sé si recuerdas esa época en la que las zapatillas se ponían casi sin abrocharse los cordones. Tipo cultura del rap, del barrio, zapatillas anchas. Sí, vale, claro. Lengüeta por fuera. Zapatillas muy pesadas que se utilizaban mucho para hacer skate, para patinar. Después se pasó a unas zapatillas, bueno, yo creo que estas han estado de moda casi siempre, ¿no? Tipo Vans, con suelecita un poquito más ancha pero más plana, zapatillas muy duras, zapatillas con la punta del pie bastante afilada, ¿no? Después creo que vivimos un poco el boom del calzado minimalista, ¿no? De repente todo el mundo empezó a ver Five Finger, que yo creo que no se han extendido tanto, pero todo el mundo las conoce. Y todo el mundo es normal que no se hayan extendido tanto, o sea, son bastante feas. Claro. Mira que yo, en plan, en pro del minimalismo, pero es que sinceramente... Pero bueno, ya no es... Estéticamente, eso no por dónde cogerlo. Es que la persona que diseñó las Five Finger solo pensó en la función, pero se le olvidó el gran aliado, tío. Tú tienes que entender que persona que tenga una Five Finger tiene que cambiar todo su armario de calcetines, tío. Es decir, a ti no te sirven los calcetines normales para ponerte las Five Finger. Tú no puedes ponerte las Five Finger sin calcetines porque luego tienes que alquilarle un piso a las zapatillas de lo mal que huelen esas zapatillas cuando te las pones sin calcetines. Entonces, realmente pues fue un poco, la gente empezó a tener conciencia de que, oye, ¿por qué me cuesta tanto ponerme esas zapatillas? Yo he pasado un poco por esas etapas, ¿no? Realmente cuando me compré esas zapas, me costaba muchísimo trabajo al principio que cada dedo fuese en su compartimento. Era extremadamente difícil ponerte esas zapatillas. Y después de esa evolución, llegaron zapatillas con ese concepto, ¿no? De, oye, los dedos tienen su espacio para moverse, la suela te protege de los elementos externos, ¿no? Para que no te pinches, no te cortes, no te abrases, pero sigue siendo finita, ¿no? Y puedes sentir bastante bien el suelo. Y fue un poco el extremo, y ahora empezamos a ver
tecnología en las zapatillas, sobre todo de carrera, ¿no? Que en esos sistemas de amortiguación que tienen, vuelven a ser amortiguaciones bastante anchas, sobre todo en las carreras, donde te ponen también elementos metálicos que hacen que la fuerza que tú aplicas luego te la devuelvan, ¿no? Son como sistemas de amortiguación activos que participan en esa propulsión. Y digo, vaya industria más fascinante hay alrededor de una parte del cuerpo, porque para las rodillas, ni mucho menos, hay ese festival de materiales. Para los hombros, olvídate, ¿sabes? No tenemos ese festival. Entonces, yo el tema de los zapatos, también hubo una época que ahora sé, y todo este rollo que te soltó es un poco por eso. Zapatos para pronadores y zapatos para supinadores. ¿Tú Pues eso verdad, cómo lo gestionas, tío? Yo eso me rompía la cabeza antes, en plan, pero me rompía la cabeza. La gente, no, yo daba un zapato para suplir. Yo estaba loco, digo, yo no sé qué soy, ni sé, digo, si por un lado, si por otro, yo no sé qué pie tengo que comprar. Yo llevaré toda mi vida comprando unos zapatos para un tipo de pisada que no es la mía. Nada, luego resulta que es que pisamos todo regular. Somos todos lo mismo casi. Raro el que bien, ¿no? Tenemos todo un poco deteriorado. Pero sí, no hay zapatillas para pronadores o para supinadores, ¿no? Eso ya es verdad que hace tiempo que no lo escucho. Antes había una época en la que lo escuchaba un montón. Realmente, tío, porque yo nunca me he puesto una de esas zapatillas. Entiendo que lo que visualmente, ¿no? Por tener una idea, si nos imaginamos el suelo plano, entiendo que las zapatillas para pronadores lo que harían sería corregir esa pronación, ¿no? Para intentar llevarlo a un punto neutro, pero a través de las zapatillas. Y las supinadores sería al revés. Entonces, tendría que ser una jodienda si tú no sabes. Bueno, ya era una jodienda utilizar cualquiera de los dos modelos, ¿no? Porque básicamente es como jugártela a cara o cruz a ver qué tipo de pisada, ¿no? O qué, sobre qué parte del pie distribuyes tus fuerzas en función de qué momento de la marcha o de la carrera. Pero claro, al final lo que hace es que tiene una zapatilla inclinada hacia un lado, inclinada hacia otro. Imagínate ponerte eso para caminar a diario, ¿no? Estaría como reforzando constantemente una estructura que dejaría de trabajar por completo, ¿no? Yo no sé si eso se sigue vendiendo, si no se sigue vendiendo. Yo en mi cabeza llegó un punto en el que dije, a los dependientes de la tienda le dices, para supinadores va, te coge la misma, del mismo pie, del mismo tal, te dice que es lo que tú has pedido y te la pone y ya está. Yo creía que eso es lo que hacía. Yo recuerdo que en Decathlon, sí. En Decathlon una vez fui e intenté mirar dos modelos de zapatillas solo por sentir un poco de, oye, a ver qué se siente con una zapatilla supinadora cuando eres pronador. Yo no sabía si era pronador o no era pronador. Es decir, ser pronador era como el demonio, ¿no? Y realmente lo que me sentía era incómodo. Era como si estuviese pisando piedra, ¿no? Era un poco una sensación extraña. Y con eso de las zapatillas, hilo un poco, no sé qué opinas tú, con el tema de la técnica de carrera. ¿Tú cómo gestionas lo de la técnica de carrera con las zapatillas o con qué tipo de zapatillas? ¿Cómo ves eso? ¿Tú corres descalzo? La técnica de carrera, la que hay, una zapatilla 20, ¿no? Yo descalzo, o sea, dentro del boom del minimalismo, ¿no? Que ya, pues, oye, afortunadamente se le ha dado más importancia de la que se venía dando antes al calzado que te pones, ha empezado a haber también un boom para ponerse minimalistas para correr. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú tienes un pie que no lo tienes adaptado a correr sin 3 millones de características para que tu pie vaya súper cómodo, súper acolchado, con un drop de tal, con una altura del talón cierta. Y al final empiezas a correr como corrías antes, pero con minimalistas o descalzo y todo el mundo con fascitis plantar, ¿no? O con moratones en los pies, porque la almohadilla plantar, esa grasa que tenemos ahí para amortiguar esos impactos, no la tenemos desarrollada porque básicamente nos hemos pegado la vida entera con zapatillas que lo hacían por nosotros. Y entonces un montón de gente con
lo principal que suele salir ahí suele ser fascitis plantar, ¿no? Pero con molestias en el pie, incluso fracturas por estrés, ¿no? Periostitis también. Y luego también que incluso si no tienes técnica de carrera, o sea, si tu pisada, si la biomecánica de tu pisada, si la fuerza no la distribuyes bien y no la haces de forma correcta, pues obviamente sobrecarga unas estructuras que además seguramente no las tengan ni la mitad de fuerte de lo que las tendría si estuviese acostumbrado a funcionar sin tanto calzado, que básicamente es toda esta fascia, todo este tejido adiposo, todo este tejido graso, toda esta musculatura intrínseca del pie que la tenemos absolutamente deteriorada, desentrenada, ¿no? Además, todo ese control de la bóveda plantar que tampoco, entonces el pie colapsa hacia adentro y pues la gente por correr con zapatillas minimalistas sin tener una técnica de carrera, como tú comentabas, o sin tener ni siquiera poder desarrollarla de forma perfecta porque no tiene las estructuras desarrolladas como para hacerlo, pues acaba dando problemas, ¿no? En empezar de 0 a 100 con esa zapatilla. Yo recuerdo... esto es muy de boomer, ¿eh? Esto es de viejo total lo que te voy a decir ahora. Recuerdo que en el año 2000 estaba en segundo de carrera. Sí, segundo de carrera. Salió un estudio de Lieberman, que luego se hizo bastante famoso, en el que comparaban, seguro que lo has visto, en el que comparaban un poco las personas, comparaban corredores occidentales, ¿no? Con calzado normal, con corredores o con personas que corrían normalmente de zonas de África, ¿no? Descalzos, ¿no? Entonces, básicamente el estudio estaba bastante bien diseñado, ¿eh? para lo que se puede ver en algunos estudios. Veían que esa técnica de carrera era diferente, ¿no? Entonces, comparaban, decían, oye, es que la gente que corre descalza, la forma que tiene o durante la fase de la carrera, que puede ser, ¿no? El primer contacto, ¿no? Cuando el pie apoya en el suelo, la amortiguación y la propulsión, ¿no? Si tenemos esas tres fases un poco en la cabeza, pues veían que ese primer contacto en la gente que corría descalza era un poco, se producía con la zona del antepié, ¿no? No se producía con el talón, como normalmente corren los corredores occidentales. Si piensas de manera lógica, dices, hombre, tiene todo el sentido, ¿no? Realmente, si yo voy descalzo y corro con el talón en una superficie súper rígida, no tengo ningún sistema de amortiguación en ese sentido. Todas las fuerzas irían de manera directa para arriba y acabaría reventándome pues, un montón de estructuras. Sin embargo, si tengo una super zapatilla con un montón de sistemas de amortiguación en la parte de atrás, ya sean muelles, ya sean geles, ya sean cámaras de aire, ya sean X, pues evidentemente puedo plantearme que correr haciendo ese apoyo inicial con el talón pueda ser interesante. Opa, es mi reloj, tío, estaba sonando, vete tú a saber. Y entonces, claro, comparaban esas dos técnicas de carrera y se preguntaban cuál es mejor, ¿no? Esa es la típica pregunta, ¿cuál es mejor? Digo, pues la reflexión que tú has hecho antes es un poco la clave. Si tú un corredor de zapatilla con suelecita lo pones a correr descalzo el primer día, seguramente se haga daño. Acabe con una fascitis, acabe con sobrecarga en un montón de músculos de miembros inferiores, caderas, core, dolores de espalda, que si corre descalzo pues no sucedería. Perdón, que si corriera con sus zapatillas no sucedería. Lo que no sé es qué pasaría en el otro escenario, porque normalmente el otro escenario es menos frecuente. Si tú una persona que está acostumbrada a correr descalza le pones una super zapatilla, ¿qué pasaría, no? Entonces, realmente, pues cuando hablamos de técnica de carrera, pues entiendo que será un depende, ¿no? Caminar no es carrera, ¿no? Sería la fase inicial. Entiendo que siempre empezamos el primer contacto con el talón. Caminar rápido, entiendo que también. Cuando empezamos a correr, pues si vamos descalzos, si estamos cansados, si tenemos zapatillas de una forma, si tenemos de otra, pues se podrá hacer más de antepié o más de retropié.
pero lo que entiendo es que para sprintar, no conozco a nadie que corra muy rápido haciendo ese primer contacto con el talón, ¿no? Con el talón, ¿no? Totalmente, Porque ya, eso de hecho los sprinters, ¿no? En sus zapatillas de clavos no tienen en el talón, no hay nada en el talón. O van a apoyar de mitad de pie hacia adelante, solo tienen clavos ahí adelante, ¿no? El talón no va a tocar el suelo casi, o no lo va a tocar. Pero bueno, eso lo puedes ver incluso en pruebas de atletismo, ¿no? Oye, 100 metros, ¿cuál es la técnica, ¿no? Por excelencia. Oye, en 200, oye, en 400, oye, en 800, ¿no? Y podéis ir viendo qué tal va modificando. O sea, hay a partir de cierta distancia, que son los 400 metros, 200, 400 metros, que ya hay algunos que empiezan a utilizar una técnica, otra. Está claro que la maratón nadie va de antepié 100%, ¿no? Durante toda la carrera. Y está claro que en 100 metros nadie va de talón o de retropié, ¿no? Sí, pero es interesante, también dependerá, supongo, de la persona. Habrá personas con más facilidad para una técnica, más facilidad para otra, depende de la modalidad en la que estén, pues la elegirán, ¿no? Pero sí, me parece muy curioso como, de hecho, si el simple calzado te va a modificar la técnica. Por ejemplo, como bien tú decías, estas personas que pues, estaban en tribus y no se habían puesto una zapatilla casi en su vida, igual que la primera zona del pie que contacta en el suelo es el antepié, también es cierto que donde el primer contacto con el suelo suele ser mucho más debajo suya que delante suya, lo cual facilita que el primer contacto sea con el antepié. Pero bueno, es como ellos lo hacen, ¿no? Y hacen también una zancada más frecuente. Nosotros, gente que no utiliza zapatillas o de correr o de lo que sea, pues zancada más larga, menor frecuencia, tocando de talón, y ellos pues menor frecuencia, más cortita, de antepié, que facilita pues todo eso, ¿no? Cosa que no puede, o sea... Claro, yo ahora me hago la pregunta, en tu etapa, en tu trayectoria como entrenador, como redactador, como prepa, ¿qué tipos o qué problemas te has encontrado con más frecuencia en el pie de tus deportistas o de tus entrenados o de tus Pokémon? ¿Qué tipo... ¿Te has encontrado problemas que tú pensabas que podían estar originados por el pie? ¿Te has encontrado problemas directamente en el pie? No sé, ¿qué cosas te has encontrado? Sí, un poco de todo. Verdad que a veces me ha costado trabajo solucionar aquellos problemas del pie, ¿no? Esa sobrepronación en algunos deportistas, que además ves que el tobillo se va demasiado hacia adentro, ¿no? Que incluso tiene un impacto en la rodilla. No son fáciles, no son tan fáciles. He encontrado deportistas que les ha costado pues, no sé, ganar fuerza quizá lo más sencillo, pero ganar control en esa musculatura, en ese pie, esa forma de hacerlo a apoyo, que les ha costado. Algunas periostitis, alguna fascitis plantar, que la fascitis plantar es súper molesta, cada paso es como un pinchazo en el pie. Y movilidad de tobillo reducida, pues muchísimo, ¿no? Mucho. Lo cual, sí, pues obviamente si trabajásemos el pie desde etapas anteriores, antes de llegar pues a niveles de alto rendimiento, no tendría esos problemas, por lo tanto puedes tener ventajas sobre aquellos que no lo han trabajado, ¿no? Y de hecho, cuando te pones a trabajar pie con algunos deportistas, la mayoría, me acuerdo de alguna deportista que sí que tenía un control del pie brutal, porque ya se había lesionado 2 veces y le había trabajado un montón, si no, no lo tendría. Que son ejercicios de control, de disociación de solo el dedo gordo, levantar solo el dedo gordo, levantar solo el dedo pues, anular, o levantar solo los otros dedos, que no son el dedo gordo, separar los dedos, juntar los dedos, subir la bóveda plantar solo, como el ejercicio del short foot, que es muy, muy conocido, ¿no? De pie corto, para activar analíticamente esa musculatura intrínseca plantar. Cuesta mucho, es como un universo nuevo, ¿no? Es como ver un color que no has visto en tu vida. Muy difícil, ¿no? Entonces, realmente, competencia de control
ni de control, ni de movilidad, ni de fuerza a un nivel que se asimile a su nivel deportivo, ¿no? Lo cual, al principio dices, oye, pues a lo mejor no te hace tanta falta para llegar a la élite. Es que luego es cuando tienes problemas en tobillo, rodilla, entonces cuando echas cuenta y dices, oye, es que mi pie no sé ni usarlo, no tengo fuerza, ni tengo movilidad, ni tengo nada, y a lo mejor es parte de la ecuación que está facilitando que tenga molestias o que tenga lesiones o que tenga disconfort aquí. Bueno, y sí, yo creo que la que más me he encontrado puede ser... no es una lesión, pero es falta de control. Falta de control en el pie. El pie es como si el pie no fuese en 33 articulaciones, sino que fuese una plancha que va barrida para abajo, un poco a un lado, un poco al otro y fin. O sea, no restaurar, pero darle un poquito de función a todo eso, pues requiere un tiempo y después de, no sé, 20, 23, 25 años sin haberlo hecho, pues no lo vas a hacer en 2 meses así, porque sí, y te va a salir magnífico, ¿sabes? Yo por añadir 2, que quizá como si he podido trabajar con personas que no están tan relacionadas con el alto rendimiento, pero que sí hacen deporte de manera activa, el tema de formaciones, ¿no? El clásico juanete, ¿no? Que realmente la gente normaliza de una manera bestial el tener una deformidad en el pie. Yo de repente, son comparaciones que no me gusta hacer, pero se te parte un colmillo y en el día 3 tú tienes el colmillo reparado a la perfección, pero a la perfección. Entiendo que por la parte estética, por supuesto, aquí no vamos a filosofar mucho sobre esa parte, pero la gente normaliza el que tenga el dedo gordo absolutamente orientado hacia adentro, pisando al otro dedo y con un juanete bestial que cambia por completo la distribución de fuerza en la planta del pie, reduciendo mucho más la superficie de apoyo en cada pisada y realmente un problema bastante común al final de la carrera deportiva de gente que utiliza un calzado un poco duro, rígido, restrictivo, o de gente que hace deporte en su rato libre y de normal utiliza un calzado muy, muy, muy rígido. Entonces, el juanete para mí ha sido una también de las lesiones que más me llamaban la atención, porque claro, cuando tú le pides a la gente que haga un peso muerto, ¿no? Intente apoyar los pies de manera correcta en el suelo o que haga una zancada sin caerse, realmente un juanete te está afectando en cada ejercicio que implica un cierto equilibrio a nivel asimétrico o monopodal. Entonces, oye, ¿qué podemos hacer con ese juanete, no? Calcificaciones dentro de lo que es la fascia, ¿no? En fascitis muy avanzada, donde el tejido facial ya ha soportado una tensión bestial y no se ha trabajado a tiempo, pues digamos, esa parte más avanzada. Pero sí, comparto todo lo que todas las que has comentado. Y haría no sé, falta, Carlos, ¿qué te un parece? programita de entreno, ¿no? Del Sí. pie para deportistas en desarrollo. Yo te quería preguntar, ahora, no tanto eso, porque eso da para otro episodio entero, pero sí sabiendo que la gente, ¿no? En un entrenamiento completo tú no puedes dedicarle demasiado tiempo al pie, lo primero porque la gente no es consciente primero habría que educar a la gente sobre lo importante que es y luego conseguir ganarle tiempo al entrenamiento para trabajar esa parte de manera específica, ¿no? Pero tú, ¿qué recomiendas o cuáles son tus básicos para intentar un poco cubrir esos mínimos, de ese mínimo cuidado de esa parte del cuerpo tan importante? ¿Cuáles son tus top 5 de estrategias? Para empezar, para mantenerlo, o sea, bueno, va a empezar por cómo ganarlo, ¿no? Si no tienes control, movilidad, fuerza. No creo que tenga sentido plantear que todos los deportistas tengan que entrenarlo durante todo el año. Es decir, introducirlo como en el microciclo en la semana, porque si te pones así no acabas, hay 1000 cosas que trabajar. Pero me recuerda, por ejemplo, al entrenamiento de la musculatura respiratoria, inspiratoria. En este caso, cuando trabajas la musculatura inspiratoria hay estudios que tú estás un protocolo, un tiempo entrenándola,
la mejoras, porque normalmente otra de esas cosas que los deportistas no tienen trabajado y que puedes ganar bastante rendimiento con ello. Y se ha visto que llegado a cierto nivel, cuando has mejorado bastante, luego ya puedes dejar de entrenarla y solo entrenarla una vez a la semana, que es un protocolo de entrenamiento que tardas literalmente, no sé, 2-3 minutos en hacerlo, o incluso una vez cada 2 semanas, y lo que hace es que se mantiene, o si baja muy poquito. Entonces creo El que esa es la efecto idea. creatina en el pie. Exactamente, el efecto mantenimiento, ¿no? Entonces, creo que habría que aplicar una estrategia muy similar de un bloque de entrenamiento. No sé, ponle 20 minutos, 2-3 días a la semana. Si no tienes demasiado tiempo, si tienes más, pues dedícale más. Típico entrenitos que mandas para casa o en el entreno los sábados por la mañana, pues se le dedica un tiempo más largo ahí. A todo el conjunto del bloque del pie, ¿no? Oye, tanto a la estabilidad y a mejorar la información que te proporciona el pie a través de esos mecanorreceptores, a nivel de todos esos propios receptores, a nivel de fuerza intrínseca del pie y extrínseca también, que es muy importante, a nivel de movilidad, a nivel de no solo de información, sino también de control, de saber utilizar el pie, arriba, abajo, y ir trabajándola durante un tiempo, y cuando los deportistas ya tengan un mínimo, oye, no vas a estar toda la vida. Pues entonces ya, cuando tenga un mínimo aceptable, pues puedes dejar de trabajarlo y dedicarte a otras cosas, ¿no? A lo mejor te puedes dedicar ahora a un bloque de 2 meses de musculatura inspiratoria y luego vamos a mantenernos solo con la dosis de mantenimiento. Pues cositas así. Luego de mantenimiento, ¿qué puedes hacer? Oye, pues simplemente con los típicos estiramientos que hace la gente después de entrenar, puede incluir algunos de movilidad, puede incluir algunos ejercicios de fuerza en entrenamiento de fuerza. En los calentamientos puede introducir también, depende de lo que haya ese día, puede introducir algunas cositas de estabilidad monopodal, sin la zapatilla, algún entrenamiento de fuerza puede hacerlo sin la zapatilla, y luego, bueno, pues ir manteniendo ahí, ¿no? Ir manteniendo ciertos estímulos que van a hacer que no vuelvas a perder. Que una vez ya tienes, perder no es tan fácil. Una vez ya lo tienes, perder no es tan fácil si tienes ciertos estímulos a lo largo del tiempo, ¿no? Que no sé qué plan tienes tú con tu hija, porque tú empiezas de cero, no Con la mi puedes hija liar. casi con el tema del pie, el mismo que yo, porque yo creo que por suerte empiezo No, ya a el decir, mismo tengo que que tú decir que no, por porque tú suerte. tienes tú tienes 2 tendones de Aquiles menos, tío. Tiene que ser mejor que el tuyo. Claro, entonces yo digo, por eso digo por suerte, porque normalmente la gente diría, hostia, por desgracia, ¿no? Porque tengo los 2 tendones de Aquiles rotos. Yo diría, por suerte, porque gracias a esas 2 lesiones he aprendido muchísimo sobre cómo tratar el pie y cómo se relaciona el pie con toda la extremidad y con todo el cuerpo. Hay cosas que aprendí. Entonces, uno de mis básicos es intentar ganar tiempo para que mi pie esté descalzo en contacto con el suelo. Como por ejemplo ahora, ¿no? Yo aquí ahora mismo, esto yo sé que a lo mejor es un poco podcast, pero bueno, es verdad, estoy descalzo, ¿sabes? Entonces, realmente estoy aquí abajo en la mesa y espero que no me escuchen ahora, que este podcast no lo escuchen mis jefes del ayuntamiento. Yo estoy descalzo en la oficina. Estoy descalzo y realmente estoy jugueteando con los dedos, que es lo que el pie suele hacer cuando está descalzo. Entonces, yo le recomiendo a la gente, cuando veo que hay algún problema relacionado con el pie, incrementar el tiempo que pasas descalzo. Súper fácil. Digo, ¿cómo? En casa, en el sofá, en casi cualquier parte. Ahora, que no sea cuando vas a correr. No. Pasar tiempo descalzo no quiere decir que hagas deporte descalzo, no es vive descalzo. Esa es la primera. Eso, si me lo llevo al entrenamiento, ya lo has comentado tú, en los calentamientos, en determinada época, priorizo el calentar sin zapatillas, ¿no? Y ahí voy aprovechando y voy metiendo algunos de los ejercicios que tú has comentado. Si tengo que elegir uno, sobre todo por tiempo y por implicación y al final por riesgo-beneficio, ¿no? Y la inversión, la poquita inversión que haces tiene un efecto bastante grande. El del tibial posterior clásico de sujetar la pelotita con los calcáneos y subir de puntillas, ¿no? Que son ejercicios súper básicos, pues es uno de los que meto de manera más específica porque realmente cuando estás haciendo una zancada descalzo, estás trabajando dorsiflexión, estás controlando excéntricamente esa pronación. Es decir, ya el estar descalzo hace que el pie intente hacer su trabajo. Tampoco me rayo demasiado. Ahora,
si tengo que pensar en un programa específico para trabajar el pie, ya te digo, para mí mis básicos son ganarle tiempo hasta descalzo, vivir de manera minimalista. Eso no quiere decir hacer deporte de manera minimalista, ¿sabes? Es simplemente en los momentos del día en los que puedes caminar descalzo, hazlo. Cuando estés entrenando, si puedes calentar o preparar tu cuerpo descalzo, intenta meterlo, ¿no? Porque ya vas a meter cositas más específicas. Pero no sabría decirte un programa específico para trabajar el pie así de manera concentrada, como has dicho, a lo mejor eso tendríamos que darle una vuelta. No el típico de paper, no el típico programa de paper de, venga, un ejercicio de glúteo mayor, otro ejercicio de short foot, otro de extensores, otro para arco plantar. No, programa por derecho, ¿no? Para mejorar el rendimiento del pie de verdad. No sabría decirte, tío. Sí. Bueno, yo creo que buenas recomendaciones hemos dado aquí para ir acabando, ¿no, Fran? Correcto. Tampoco... Podríamos seguir hablando 30 años del pie, pero lo vamos a cortar y así nos da para hacer otro episodio, ¿sabes? Me parece fantástico. Así vamos cortando. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Y si tiene alguna recomendación más, yo creo que hemos dado unas cuantas, pero si tiene alguna más, que tú siempre tienes algo en el tintero por ahí. Nada, pues bueno, simplemente una recomendación, una canción de Manolo García, ¿no? Dice, iremos un ratito a pie y otro caminando, ¿no? Pues si puede ser descalzo un ratito, pues esa es mi recomendación. Mejor, ¿no? Con eso nos quedamos, que creo que es inmejorable, yo no tengo una mejor que esa, vaya. Así que nos vemos en la próxima. Estupendo, cracker. Un placer. Un fuerte abrazo y nos vemos prontito.